Queridas amigas, amigos, el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Les proclamo parte del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos. Se acercó al primero y le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en la viña. Él le contestó: no quiero. Pero después recapacitó, se arrepintió y fue a trabajar. Se acercó al segundo hijo y le dijo lo mismo. Él le contestó: ya voy, Señor, pero no fue a trabajar. ¿Cuál de los 2 hijos cumplió la voluntad de su padre? Contestaron: el primero. Jesús les dijo entonces: en verdad les digo que los publicanos y las prostitutas van por delante de ustedes en el reino de Dios, porque vino Juan a ustedes enseñándoles el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y prostitutas le creyeron, y aún después de ver esto, ustedes no se arrepintieron ni le creyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aprendamos 3 grandes enseñanzas, sabidurías para nuestra vida hoy. La primera: para Dios no cuenta en la vida cristiana las palabras, sino los hechos. Para Dios en la vida cristiana no cuentan las palabras, sino los hechos. Las abuelas decían una frase muy sabia: usted quiere conocer a una persona, déjela actuar. Déjela libre y en sus actuaciones tú mirarás la soberbia o la humildad de un ser humano, la grandeza o la pequeñez, el interés de los demás o el interés egoísta por sí mismo. Eso nos pasa a todos, y quieres conocer a una persona, déjala actuar. Nos presenta la primera lectura de Ezequiel, nos presenta cómo los sumos sacerdotes y ancianos del pueblo se sentían muy orgullosos de pertenecer a la nación elegida por Dios. Ellos eso los llevaba a sentirse mejores y distintos de los demás, y pensaban que esa condición de elección y de predilección divina, podríamos decir, les bastaba para acceder al reino de los cielos. La verdad es que a veces vivimos de eso, del cargo, de la condición, sin acoger realmente a Jesús en el alma. Y eso nos puede llevar a lo que señala Jesús en el Evangelio de hoy, la hipocresía. Con las palabras decimos: sí, Señor, cumplo tu encargo, voy a la finca, voy a la viña a trabajar, pero con los hechos, con la vida, no lo hago. Encontramos también que Jesús hace una contraposición que para nada pudo haber agradado a los sumos sacerdotes y a los ancianos respetables de la ciudad de Jerusalén, cuando coloca 2 tipos humanos: las prostitutas, qué trabajo tan cuestionable, y los cobradores de impuestos, que también los veían como regalados, vendidos al imperio, llamados publicanos, cuando dice: esas prostitutas y esos publicanos os antecederán en el reino de los cielos, porque ellos, si bien en principio dijeron no a Dios con su mala vida, luego fueron los que acogieron el mensaje de Jesús en su vida, a la manera de ese primer hijo que en primer lugar dice no voy y luego sí lo hace. Primera enseñanza para nuestra vida: para Dios cuentan los hechos, no las palabras.
Una segunda afirmación o segunda enseñanza para nuestra vida. Para Dios cuenta la conversión hoy, no mañana. En la primera lectura de Ezequiel nos muestra de manera muy impresionante cómo cuestionan a Dios algunos cuando dicen no es justo tu proceder, Ezequiel capítulo 18, y les dice no es justo mi proceder, no será más bien al contrario que su proceder es el que es injusto. Y coloco una comparación que a nosotros nos suena de entrada muy fuerte. Si un hombre es pecador, corrupto, inicuo, malvado, pero se convierte de su mala vida, la salva y accede al reino de los cielos. Como quien dice, aunque una persona le haya dicho no a Dios, si en el momento definitivo del juicio ante Dios se convierte de su vida y le dice sí al Señor, salva su vida. Pero si hay una persona que le ha dicho siempre sí a Dios, es buenecita, es servicial, es entregada, pero luego por un momento de desconversión que nos puede pasar a todos, nos da rabia con una situación de la vida, renegamos de nuestro trabajo, lo hacemos sin amor, lo hacemos con amargura, vivimos hablando y murmurando en nuestro interior o con los demás. De alguna manera, ese inocente, ese limpio de corazón, ese íntegro, que en el momento actual le dice no a Dios, ese perderá la vida. La vida me ha enseñado que siempre es posible la conversión cada día y siempre es posible la desconversión cada día. Y así como uno se alegra por la conversión de una persona equivocada, enredada, que encontró a Dios, y a veces lo encuentran de qué manera, con qué firmeza, con qué amor, con qué pasión se entregan a Dios, también me duele cuando una persona ha estado cercana a una parroquia, cuando una persona ha estado cercana a un movimiento apostólico, cuando una persona ha sido cercana a un sacerdote y viene la desconversión en su vida. No me tuvieron en cuenta, esto no valió la pena, me lleno de soberbia, me lleno de amargura, las cosas tienen que hacerse como yo diga, y esa persona no hace la voluntad de Dios, se desconvierte, pierde su esencia. Terminemos con una tercera y última enseñanza. Hoy te pregunto de cara a Dios, ¿tú eres cuál de los dos hijos? ¿El que le dice sí a Dios solamente con sus palabras o el que le dice sí a Dios con los hechos? He conocido personas que le dicen sí a Dios con sus palabras, pero que no tienen respaldo en la vida, con oraciones exteriores que muestran una persona piadosa, pero voy a decirlo con mucho cariño y mucha delicadeza. He visto gente piadosa, pero muy venenosa en su corazón, de prácticas de oración externas muy bonitas, pero luego en sus comentarios son personas divisorias, cizañeras, ponzoñosas, como las culebras. He visto personas que le dicen sí a Dios en el cumplimiento formal y tranquilizan su conciencia, yo cumplo, pero caemos en el cumplimiento, cumplo y miento. Y hoy se nos invita a que seamos ese hijo que le dice sí a Dios, no con las palabras, sino con la vida. Y es aquí donde yo entro con esta segunda lectura preciosa, preciosa, cuya meditación recomiendo ampliamente, la carta de Pablo a los Filipenses, capítulo 2, los primeros 11 versículos. Dice bellamente, esto es decirle sí a Dios con la vida, permanezcamos unánimes, concordes en un mismo amor. El que nos une no es nadie distinto de la persona divina de Cristo.
Si uno en el corazón tiene a Cristo, uno en el corazón tiene a los hermanos. Si uno en el corazón está unido a Cristo, uno en el corazón está unido a los hermanos. Pero uno no puede decir que está unido a Cristo si uno no se habla con esta persona, rechaza a esta otra, no acepta a esta otra. El que nos une no es nadie, nunca ni un sacerdote, ni un líder laico, ni un obispo, nadie, ni el Papa. A nosotros nos une es Cristo. A un matrimonio los une es Cristo cuando ella y él, novios o esposos, están con Cristo en su corazón. Él es la fuerza unitiva. Eso es decirle sí a Jesús, como el chico de la parábola, con la vida, no con las palabras. Pero continúa este texto cristológico, precioso de Filipenses, y dice una frase que a mí me encantaría hacer un retiro espiritual de 8 días solamente con esta palabra. Tengan, o con esta frase, tengan los mismos sentimientos de Cristo Jesús. ¿Cuáles son los sentimientos de Jesús frente a una persona que me cuesta aceptar? Misericordia. Frente a una persona que hay que corregir, sabiduría para corregirla, como Jesús corrigió a Pedro. Apártate de mí, Satanás, que piensas como los hombres, no como Dios. Los sentimientos de Jesús, servicio a los demás. Sentimientos de Jesús, perdón ante quien nos ha hecho daño. Sentimientos de Jesús, humildad. Nace en una pesebrera con una mula y un buey al lado. Vive simple y sin un peso, sin un dólar encima, y muere crucificado. ¿Qué nos queda a nosotros para manejar tanto orgullo y tanto amor propio, a veces herido? ¿Cuánto nos falta para tener los mismos sentimientos de Cristo Jesús? Y continúa Pablo diciendo una frase muy sabia y muy bella. Dice: Cristo, siendo de condición divina, no rehuyó o no retuvo el ser Dios, sino que al contrario se despojó de sí mismo y tomó la condición de esclavo. Hecho semejante a un hombre, se humilló a sí mismo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y al final termina este texto que es que le provoca a uno llorar y darle, ponerse arrozudo, con escalofríos. Dice: por eso Dios lo exaltó, a ese que se hizo nada, se humilló haciéndose hombre, obediente hasta la muerte, una muerte de cruz. Dice: Dios lo exaltó sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla en todas las dimensiones de la vida, el cielo, la tierra, los abismos, proclamen Jesús es Señor. Y proclamen Jesús es Señor, ¿para qué? Para gloria, para glorificar a Dios Padre. Qué hermoso esto, y cuánto tenemos que aprender de la vida cristiana. Yo sé que estos evangelios, amigos, son duros, pero no podemos dejar de anunciarlo. Me lo predico a mí mismo porque sé lo que me falta, y se lo predico a ustedes porque sé que a veces el orgullo, el querer hacer en la vida la voluntad nuestra, el obrar con rivalidad, emulación, protagonismo, la falta de humildad, el encerrarnos en nuestros intereses, nos impide decirle sí a Dios, como en la parábola evangélica, decirle sí a Dios con la propia vida. Finalizo haciendo oración del Salmo 24, hoy en la liturgia. Enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas, haz, Señor, que camine con lealtad. Tu ternura y misericordia son eternas. No te acuerdes de los pecados de mi juventud. Eso es seguido en los salmos. Tan propio el pecado cuando uno está joven y maduro. Y terminemos orando diciendo: el Señor es bueno y es recto. Hace caminar al hombre y a la mujer humildes. Los hace caminar en la verdad y con rectitud. Amén.